La verdad, las cosas, gente, ante que todo yo no puedo agradecerme a mí mismo, sí que le agradezco al resto de la directiva y a todos ustedes, por supuesto, por un año más estar aquí con nosotros. A todos los laboratorios que hacen un esfuerzo tremendo y queremos replicar el beneficio sobre ese esfuerzo con el poder entender paralelamente toda la información que nos dan y el poder utilizar esas herramientas para llevar a la práctica clínica con el beneficio para nuestros pacientes. Este es un tema, la verdad es que a mí me dejó un estado dicotómico. Los que me conocen saben que me gustan los neologismos. Ya ustedes ven cuántos hay ahí. Disfunción arterial neurocardiológica. Por eso tienes las preguntas ahí bajo la manga. En realidad, tal vez esto no es lo más interesante de la ponencia, sino que va a ser esta segunda parte, que no está en ningún sitio, ni en el programa, porque quería que fuera una sorpresa. Y es algo que está aconteciendo de una forma drásticamente importante en muchísimos pacientes, que hay una sutura brutal a nivel de la comisura labial del mundo sanitario en ese sentido, o sea, todo el mundo con la boquita cerrada. Los pacientes que tienen grandes problemas en este entorno no se les está dando ninguna respuesta. Cuando el colega en la mañana decía que tenía que esperar a un paciente un año para que le viesen con un síndrome de fatiga crónica o con una fibromialgia en la atención de una unidad especializada, pues para esto no es que tenga que esperar, es que no saben qué hacer con ello. Y esto es muy importante. Vamos a destapar algunas cosillas con respecto a esto. Entonces, la parte inicial pierde valor. Vamos a intentar que no pierda valor. Y lo vamos a hacer de una forma sencilla. Tan sencilla como que lo vamos a poner todo en una diapositiva, o casi todo. A ver si me sale. Vamos a disfrutar. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo desarrollado, incluso en el no tan desarrollado, no hay duda alguna. Y literalmente hablando, hoy, basado en estadísticas del 2017, prepandemia, americanas por excelencia, que los gringos hacen muy buenas estadísticas, aparte de otras cosas buenas, cada 40 segundos hay una expresión de enfermedad cardiovascular, sea por infarto del miocardio o por un stroke. Por tanto, un tema tremendamente importante. Cada 4 minutos muere un individuo que ha tenido uno de estos eventos. Las estadísticas son paupérrimamente preocupantes. Pero no solamente pasa esto con la enfermedad cardiovascular. Hay una tasa creciente de enfermedad neurodegenerativa, de demencia, específicamente hablando, donde hoy le ponemos el cliché del sello diagnóstico con una facilidad tremenda al Alzheimer. El Alzheimer se ha vuelto un gran saco donde hay un componente vascular en el 90 y tantos % de los pacientes que se diagnostica Alzheimer hoy en día. Y está bien, no vamos a pelear, son temas semánticos, pero en realidad es un crecimiento exponencial muy a la par de la enfermedad cardiovascular. Y entonces, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista fisiológico, podemos pensar que hay elementos que comparten estos dos problemas, sin hablar de otros problemas tremendamente serios que tienen que ver con otras entidades, que no me voy a meter ahí porque quiero terminar antes de tiempo, cosa que nunca he logrado hacerlo, con el objetivo de recortar lo que llamamos de atraso. Por tanto, creo que cualquier clínico que se precie un poquitín, debía saber qué pasa con el origen de la enfermedad cardiovascular. Y estamos de acuerdo en que hay un concepto que se puede adornar más o menos, pero que está detrás de la base del entendimiento de la enfermedad cardiovascular, que es la ateroesclerosis. Y hay otro concepto que viene de la mano, muy de la mano, literalmente hablando, que dicho sea de paso, a veces se separa del punto de vista netamente semántico, que es la arteriosclerosis. De hecho, conceptualmente la arteriosclerosis estaría dentro de la aterosclerosis, más la arteriosclerosis vale la pena verla por separado, porque hay una serie de factores que están desde etapas tempranas de la vida afectando considerablemente esta situación y no se le está prestando atención. Y estamos hablando del stiffness arterial, si lo quieras en inglés, que es más rimbombante, y si no, de rigidez arterial. Tenemos una enorme cantidad de la población. Yo les puedo asegurar, literalmente por experiencia de abordaje de estos pacientes con estudios de validez, o sea, estudios con equipos médicos, que existe una enorme cantidad de pacientes, chicas, féminas en etapas perimenopáusicas, que tienen una importante rigidez arterial. Y esto hay que prestarle atención, gente, porque esto es equivalente, como dijimos, a arteriosclerosis. ¿Por qué? Porque hay una enorme tasa de calcificación arterial y de tejidos blandos,
que lo vemos muchas veces en las consultas del clínico, cuando el paciente dice, es que yo jugaba al pádel con una facilidad tremenda y ahora apenas puedo levantar el hombro, le haces una radiografía y tiene más calcio que hombro, literalmente hablando el paciente. Bueno, ¿y qué hacemos con esto? Pues nada, pues intentamos ponerle hasta EDTA pinchado y no resolvió el problema localmente. Ahí podemos hacer bastante poco. Se puede hacer, pero bastante poco. Por tanto, tenemos que empezar a preguntarnos por qué tenemos calcificación en etapas tempranas. Y esto tiene relación con lo que comentó Efraín en la mañana con la actividad de la bone y la matrix glass protein. Objetivamente hablando, a su vez esto depende de forma directa y proporcional de la relación adecuada entre el metabolismo fosfocálcico, de por supuesto esta tremenda deficiencia de vitamina D endémica, si no pandémica, que tenemos a nivel global, muy favorecida por la inflamación de bajo grado que tiene la población promedio, muy favorecida por un ambiente absolutamente proinflamatorio sistémico y además por llenar nuestros ácidos grasos poliinsaturados de nuestras membranas de una dominancia de la serie 6 proinflamatoria tipo araquidónico versus sus competidores tipo eicosapentanoico, docoxahexanoico, docoxapentanoico. Incluso podemos meter a unos primos hermanos llamados gamma-lilonénico y diomo-gamma-lilonénico que actúan como sustrato en presencia de un caudal inflamatorio para aumentar la síntesis endógena de ácido araquidónico, disponiendo de una constelación de ácidos grasos de membrana que te llevan a una explosión inflamatoria, burst respiratorio, recordemos un poquito de fisiología, que cuando no acontece algún target objetivo para hacerle daño tipo virus, bacterias, un hongo, pues empieza a hacernos daño a nosotros mismos a través de un mecanismo muy bien conocido llamado estrés oxidativo, del cual se ha hablado en estas ponencias. Por tanto, tenemos que empezar a revisar una condición que se ha vuelto muy frecuente en la población y que es muy importante, que es los bajos niveles de magnesio en eritrocitos. Por el amor de Dios, no midáis magnesio en sangre. Si el laboratorio no lo mide, no se queden con que el laboratorio no lo mide, busquen un eritrocito porque tiene que haber alguna correlación objetiva con la realidad. Y por supuesto, los niveles de vitamina D, no solitos, sino asociados a la K2. Esa K2 que actúa como llave, que además tiene unas propiedades interesantes desde el punto de vista antienvejecimiento hoy en día, sobre todo cuando hablamos de la función mitocondrial, porque actúa como un scavenger de radicales libres. Esto es algo relativamente nuevo. La K2 empieza a ser un antioxidante que empieza a subir escala, nunca mejor dicho, en el top 10 de las herramientas para optimizar la función mitocondrial. Entonces la vitamina K2 es un gran regulador de la osteocalcina y de la matrix glass protein, para decirle al calcio, quédate en el entorno óseo, no salgas de ahí, por el amor de Dios, porque luego me llenas las arterias y me las calcifica. Y esto está afectando a mucha gente antes de tener un score cálcico alto en un estudio eminentemente cardiológico. Y esto se puede estudiar por pletismografía fotoeléctrica, que tiene un equipo allá afuera que yo no vendo, pero que lo uso hace 17 años, objetivamente, porque es un equipo médico para medir algo reproducible, objetivo, coherente y que nos ayude a sacar pacientes adelante. Prevenir con datos es hacer una medicina del siglo XXI, con datos, con objetividad, con unas herramientas que sean reproducibles, no con esoterismo, por el amor de Dios. Bueno, pero entonces si hay una tendencia a la calcificación, posiblemente haya un factor que se favorece ostensiblemente, que es la vasoconstricción. Ahí empieza a pelear el calcio disponible con el magnesio disponible, que tenemos además bastante bajo en la población que nos asiste, y por supuesto que la óxido nitroso sintasa empieza a tropezar para poder expresarse, y donde no se exprese la vasodilatación va a haber una tendencia a que haya más vasoconstricción. Una de las causas fundamentales por las cuales hay tanta vasoconstricción en muchos enfermos hoy en día es el estado hiperadrenérgico con el que vivimos. Hemos comentado durante esta sesión de la mañana, incluso parte de la tarde, el nivel de estrés con que vive la población en general. Cuando hablaba la doctora Curriá que le pide a los pacientes o le enseña a meditar, y yo siempre digo que esto es un tema muy a debatir. Es cierto que la mayoría de la gente tiene beneficios de la meditación. Si tú me pones a meditar a mí, posiblemente pierdas la amistad, porque mi vida tiene que estar en coherencia con el disfrute. Yo no sé hacer otra cosa que disfrutar, lo siento, pero es así. Entonces, al final de cuentas, como me dijo un gran profesor de meditación, el problema es que usted no necesita meditación porque vive meditando. Bueno, pues ojalá y todos pudiéramos vivir meditando. Esto se puede lograr, ¿eh? Yo no siempre he vivido así. Yo trabajé en un hospital muchísimo tiempo y además compartía labor hospitalaria partiéndome los huesos, haciendo guardias cada 24 horas, literalmente para tener tiempo libre, para poder dedicarle a esto y poder crecer en este mundo objetivamente, entender muchas cosas, que es de lo que estamos bastante perdidos, estamos desfocalizados en el entendimiento.
Bueno, anyway, seguimos. Entonces la vasoconstricción está asociada a la hiperadrenergia porque un individuo que vive con catecolaminas adrenérgicas a flor de piel no puede hacer otra cosa que generar vasoconstricción y además generar una respuesta inflamatoria. Porque recuerden que en ese receptor de membrana llamado Toll-like receptor 4 específicamente, actúa como elemento absolutamente estimulable por las catecolaminas adrenérgicas, tal cual hubiese un cuadro infeccioso, trayendo consigo un caudal de respuestas inflamatorias que luego el individuo paga con creces. Y luego, por supuesto, que como dijimos, esas catecolaminas adrenérgicas están asociadas a la hiperactividad suprarrenal, donde hay una correlación directa y proporcional con la dominancia simpática. Ya decía Andoni en la mañana, si tienes una tendencia a la dominancia simpática, muévete lo que más rápido pueda. Eso es objetivo. Eso es objetivo. Tú ves que incluso la tasa de complicaciones de aquel individuo que se energiza negativamente y chilla y pelea es menor que el que engulle el problema. Es fisiología pura y dura, gente. Pura y dura. Y vivimos en un mundo con dominancia simpática. Por tanto, ¿qué tenemos? Una disfunción del sistema nervioso autónomo que se ha convertido en algo que ahora entendemos algo gracias al COVID-19. Vamos allá. Seguimos. Entonces podemos decir, oye, ¿y por qué hay tanta gente con disfunción del sistema nervioso autónomo? Claro que tiene que ver con la epigenética transgeneracional. Ahí comentaba Andoni unos temas muy importantes. La doctora Laia Vidal mañana va a hablar de esto, que también es importantísimo, sobre todo por el impacto que tiene a nivel metabólico. Y lo que afecta a nivel metabólico, afecta a nivel cardiovascular. No puede separarlo, gente, están muy unidos. El nacimiento por cesáreas versus parto natural, el desapego en etapas tempranas, el bullying, el uso de antibióticos reiterado en los primeros 2 años de vida, las relaciones sociales, personales y familiares y puntos suspensivos en las cuales te genera inseguridad, gente. Tenemos un mundo lleno de inseguridad y la inseguridad mata. La inseguridad es tremendamente patológica. Ya lo dice Stephen Porges. Nadie inseguro puede curar. Por tanto, estamos echando todo el día generando catecolaminas adrenérgicas a destajo. Y claro, la glándula suprarrenal no es selectiva en algunas patologías, pero en este contexto que podríamos llamarlo suprafisiológico o propatológico desde el punto de vista de la fisiología, se acompaña muchas veces de una hipercortisolemia. Ya sabemos que el cortisol toca las paredes del hígado y le dice, libérame glucosa que necesito un sustrato energético para enfrentar al predador. O voy a salir corriendo de él. Es cuando no tenemos un paciente con insuficiencia vagal dorsal que entonces se queda frisado. Ese está más jodido todavía. Pero todavía los que tenemos capacidad de movernos, pues evidentemente hay una tendencia a que consecuentemente con la hiperglucemia sostenida o secundaria, la hipercortisolemia, haya una hiperinsulinemia compensadora, como decía Lucio, que es la descompensadora de otros muchos problemas. Pero ¿qué hace la insulina, gente? ¿Qué hace el estado hiperinsulinémico per se? Pues tiene una capacidad de hacerle daño al endotelio brutal. ¿Pero de qué manera? Primero, vaticina una afección importante, la expresión de la oxinitrosa sintasa, directamente. Pero segundo, por si fuera poco, aumenta considerablemente la expresión de preproendotelina 1 y endotelina 1. ¿Qué es la endotelina 1? El vasoconstrictor más importante que existe, gente. 10 veces más importante que el angiotensinógeno. 10 veces. Los targets farmacológicos que hablan sobre el angiotensinógeno, estás hablando de algo que es el 10% de lo que hace la endotelina, que fue una de las causas por las cuales murió Cleopatra con un infarto agudo del miocardio por una intoxicación por un elemento que le causó niveles elevados de endotelina. Vean ustedes qué interesante. Entonces, frente a esto, lo menos que podemos expresar es una importante vasoconstricción. Ok, y claro, también sabemos que la hiperinsulinemia tiene un efecto tremendamente importante a nivel renal, convirtiéndose en un elemento retentor hidrosalino muy importante que empieza a aumentar la volemia y que empieza a inducir una sobrecarga de presión disdinámica. Así leíamos en el Stein, así leíamos en el Harris hace mucho tiempo. Bueno, y todo esto, por supuesto que sí, trae consigo la expresión de la hipertensión arterial. Siendo la hipertensión arterial no una enfermedad cardiovascular, sino un factor de riesgo, como bien saben ustedes. Amigos, secundariamente a la hiperinsulinemia hay un crecimiento importante de la síntesis de ácido araquidónico porque esa hiperinsulinemia tiene un target importante llamado 5-alfa desaturasa, que es una enzima que en la síntesis de icosanoide tira del gamma linolénico para aumentar la síntesis de araquidónico. Una putada biológica, pero ahí está.
Entonces, para hacernos daño, muchas veces el paciente incrementa ostensiblemente los niveles de araquidónico. Revisamos el índice de omega 3 mundial, ahora en Google, índice de omega 3 mundial, van a ver que el 85, el 90% de la población tiene un pésimo índice de omega 3. Por tanto, eso quiere decir que tus niveles de EPA y DHA, que debían estar compitiendo con araquidónicos, se encuentran bastante limitados. Por tanto, gana el pelión, gana el araquidónico. Y si gana el araquidónico, como bien saben ustedes, se estimula la vía de expresión inflamatoria, tanto por ciclooxigenasa 1, 2 y 3, de la 3 nadie habla, pero también está, ¿cierto? Consecuentemente con ello produciendo PG2, esa prostaglandina vasoconstrictora, retentora hidrosalina, vamos, bastante propatológica, malonilaldehído, vascular endothelial growth factor, tromboxanos, y esto favorece el estado trombótico que comentaba el profesor Lucio Criado y favorece un caudal de respuesta inflamatoria. Esto condiciona un aumento del estrés oxidativo porque respuesta inflamatoria sostenida en el tiempo que no encuentra un target objetivo para poder enfrentar una infección, por ejemplo, para poder desestabilizar la pared bacteriana, termina induciendo estrés oxidativo de nuestras estructuras. Hay un órgano tremendamente susceptible al estrés oxidativo, que es el endotelio vascular, y por supuesto a la inflamación. Por eso existe la PCR ultrasensible como elemento fundamental para poder medir qué pasa aquí. Claro, y la hipercortisolemia no viene sola, sino que objetivamente está muy anexado a, como decía el profesor Lucio Criado, un estado de hiperglucemia, como yo le decía anteriormente, y ese estado de hiperglucemia per se, por unas vías que explicamos ayer en el curso precongreso, es capaz de inducir por un mecanismo de autooxidación la producción, además paralela de ellas, de productos de glicosilación avanzada, que vaticinan evidentemente un mayor daño sistémico. Y por supuesto que esto se fomenta desde el punto de vista nutricional por el aumento en la tasa, en la ingesta de hidratos de carbono de alta carga glucémica. Es una vía por la cual lo puedes producir. Una golondrina no hace verano, ahí está, una golondrina no hace verano. Ese estrés oxidativo que influimos se expresa objetivamente cuando hacemos un lipidograma o cuando medimos a polipoproteína B y a polipoproteína 1, factor de riesgo cardiovascular modificable más importante que existe, que lo reconocen las normas o las guías de cardiología españolas y mundiales y que no se pide y no se pone en práctica. Somos muy de hablar y poco de hacer, objetivamente hablando. Entonces, un ApoB partido a 1 por encima de 0,6, pay attention, 0,66 en chicas, 0,6 en hombres, pay attention porque es una expresión de oxidación del LDL. Entonces a esto le llamamos a inflamación crónica de bajo grado. Pero inflamación crónica de bajo grado, a través de muchos de estos mecanismos descritos, tiene como elemento final en el endotelio vascular y en su capa adyacente, en este caso muscular, ¿cierto?, inducir la formación de la Schwann cell o célula espumosa. ¿Y qué nos lleva a la inflamación crónica de bajo grado que vivimos la mayoría de los individuos que estamos, incluso aquí? Inactividad física, la disbiosis intestinal, las alteraciones del sueño, la alimentación inadecuada, los xenobióticos, la obesidad visceral y mucho más, no hay duda alguna. Cuando hablamos de elementos que tenemos que tener presente en el contexto clínico para echar una mirada a todo esto, entonces hacemos alusión a evaluar la PCR ultrasensible, evaluar el fibrinógeno, evaluar el PAI-1, como decía el profesor Criado, y el dímero D. Ahora el dímero D alto, si el paciente no tiene un contexto tromboembólico inmediato, no pasa nada. Espere usted a que llegue el contexto tromboembólico, ¿vale? Y después venga. Y esto es una realidad objetiva que estamos viendo todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días. Claro, cuando hablamos a polipoproteína B, pues ese ratio habitualmente se afecta por dos opciones. Ratio es a polipoproteína B, que es la mala de la película, tiende a subir, favorecida, entre otras cosas, por esa hipertrigliceridemia, muestra de una disfunción metabólica importante que afecta el ciclo de la cadena respiratoria, sobre todo cuando a través de la piruvato carboxilasa se dificulta la entrada a forma de oxalacético, aumenta en forma de acetil-CoA y se establece una depresión de la adenosina monofosfato proteína de quinasa que no es capaz de competir con la acetil-CoA carboxilasa, llevándose el torrente de la acetil-CoA hacia el maronil de aldehídos, hacia la vía del farnesilo y aumentando la síntesis de ácido graso y de triglicéridos. Miren qué interesante como todo se va anexando. Y claro, por otro lado, la otra opción es que se nos caiga la polipoproteína 1, que tiene mucha relación con el HDL captador. No todos los HDL captan, no todo lo que reluce es oro. 1, 2 y 3, el 2 es el más captador, que está muy anexado con una enzima tremendamente importante llamada paroxonasa tipo 2.
y que esa enzima se expresa de forma notoria en pacientes fumadores. Por supuesto que es un factor de riesgo muy jodido, pero también en la intoxicación crónica por mercurio. Hay una relación absolutamente directa y proporcional entre la intoxicación crónica por mercurio, la actividad de la peroxonasa y la depresión de HDL. Por tanto, es un gran marcador que me lleva a tener un ApoA1 bastante deteriorado y por tanto el ratio se me va de 0,6. Aquí empieza a hablar o empieza a llegar otros fenómenos que estamos empezando a intentar entender, que es la toxicidad, la endotelitis por proteína spike. Endotelitis por proteína spike. Y claro, aparece este artículo, también australiano, hace muy poco, que empieza a utilizar los neologismos, por eso me gustó tanto, que se llama spikopathy, o sea, literalmente hablando, destapando un poco lo que está aconteciendo en este ámbito y que los clínicos tenemos las manos en la cabeza, como decían dos compañeras en la mañana, estamos viendo muchos casos raros que no sabemos por dónde empezar a enfrentarlo. Y es una realidad absoluta. Yo aquí les voy a mostrar lo que dice este artículo, ¿cierto? Que además se los pongo en castellano, revisa los efectos autoinmunes, cardiovasculares, neurológicos, potenciales oncológicos y evidencia de autopsias de espigopatía. O sea, estamos viendo evidencia, no hay invento, no es que hayan unos malos, unos buenos, unos que son los que piensan mal de todo. No, esto es evidencia, gente, evidencia. Entonces, ¿qué conceptos interesantes hay en este paper que les puede interesar al clínico? Y no quise que esto faltase, porque creo que tenemos necesidad de entender qué pasa a este nivel. Yo he puesto en naranja tal vez lo más interesante y para que le tomen la foto correspondiente, porque esto, pueden acceder al paper, sin lugar a dudas. Yo lo tengo en el grupo de Telegram de Otorcubrías News, está libre el paper. ¿Ok? La evidencia del daño causado por la picopatía, así como otras formas de daño fisiopatológico, se revisa en el sistema de órganos, mientras que una revisión de datos de farmacovigilancia será en otro artículo. Y aquí te habla sobre todo de la patogenia de la proteína de pico hoy en la actualidad, que está muy anexada posiblemente con el contexto genético, algo que nos dijeron los genetistas que era imposible que pasara y que hoy en día con un poquito de raciocinio creo que se equivocaron. También hay publicaciones que lo muestran. Objetivamente hablando, hay que tener en cuenta que las nanopartículas lipídicas tienen propiedades inflamatorias y por supuesto que son capaces de inducir una multiplicidad de alteraciones sistémicas que llevan involucrado la expresión de un caudal inflamatorio brutal y sostenido en el tiempo en muchísimos pacientes. Aquí te dice actualmente se desconoce el destino a largo plazo del ARN mensajero. Y esto es una de las cosas que a mí me pone a temblar. Porque hubieron algunos compañeros que durante la etapa de pandemia dijeron, be careful, porque esto puede tener hasta 10 años, por lo menos conocidos en estudios hechos en mamíferos, previamente, puede tener hasta 10 años de riesgo de afección. Entonces, presten atención. Ok, nosotros no han pasado 10 años, pero estamos viendo pacientes con muchos problemas desde el punto de vista clínico. ¿Cuáles problemas? No lo voy a cansar aquí, tómale la foto para que lo estudien ustedes en profundidad, porque lo que vale la pena literalmente es hablar de esto. Fijaros los estudios que hay en humanos en la actualidad, no son muchos, por supuesto, nadie quiere pelear con los que mandan, con los que pagan, con los que tienen recursos, con los que tienen fuerza, con los que tienen las perras. Pero hay muchos estudios en humanos en la actualidad haciéndose en correspondencia a la evaluación objetiva de la spikopatía. Acá, ahí los tenéis los humanos, y no hay duda que la fisiopatología del efecto de esta proteína spike a nivel tisular, a nivel sistémico, está muy bien entendida por AC2, por CD147, por Toll-like receptor, ¿cierto? Por la alta afinidad que tiene con receptores estrogénicos, P53, BRCA1, vean qué importante, esto está despertando el mundo de la patología neoplásica y estamos medio asustados. Gente, hay que cuidarse. Por el spike protein y otras potenciales afecciones, sobre todo miméticas con diferentes proteínas, porque comparten una estructura molecular muy similar, y esto es un problema porque estamos generando autoinmunidad. Esto es un problema muy serio, y incluso con el potencial que tienen sobre receptores nicotínicos que median en la actividad local del sistema parasimpático para intentar compensar la respuesta inflamatoria. Es
es un tema bastante serio. Ok, aquí lo tenéis más fácil para sacarle foto y decir, me lo leo con detenimiento, de qué forma una y otra. Bueno, la verdad es que nunca está de más informarse, sobre todo cuando no sabemos lo que viene y estamos intentando explicar lo que está. Entonces, la evidencia en la actualidad, en este estudio, muestra que miocarditis, pericarditis, efectos trombóticos, efectos inducidos con trombocitopenia, patología autoinmune, enfermedad neurológica, enfermedad neurovascular y autoinmune, también la formación de prion, la disautonomía, Dios mío, aparece la disautonomía nuevamente en la literatura, como apareció el óxido nítrico cuando apareció el Viagra, porque los médicos no nos enterábamos qué carajo era el óxido nítrico hasta que empezó a llegar el visitador con la Viagra, la pastilla azulita para aumentar el gozo sexual. Y el efecto carcinogénico, nada desdeñable y muy preocupante. Gente, han hecho biopsia, esto no se lo inventó Jorge Curie, han hecho biopsia y han visto objetivamente cómo se expresa en tejido cerebral, por ejemplo, un paciente que por supuesto falleció, no le vemos la cabeza para esto, cómo se expresa a nivel del tejido vascular, ¿cierto? Cómo se expresa en el tejido cardíaco, cómo se expresa en el tejido neuronal. Entonces, esto no es tontería, gente, y todos los que han pasado por la manipulación del deltoide derecho e izquierdo están... pues son susceptibles a que pueda haber alguna alteración en algún momento. Estamos intentando dar una respuesta a lo que estamos viendo en el contexto clínico. ¿Qué pasa en la clínica? Pues mire, este es un paciente nuestro que tiene 43 años, es un paciente eslovaco que acudió a la consulta porque se enteró en algún sitio que había un par de médicos locos, allí el grupo nuestro en la clínica, que estaban intentando entender qué tenían estos pacientes para poder ayudarles. Y llega con una analítica, como ya ven usted, 43 años, 483 de fibrinógeno, la velocidad de sedimentación a la hora era alta, o sea, la inflamación ya había, pero seguro, una cinética de hierro bastante decente. Miren el dímero D. Miren el dímero. Es que esto a mí me molesta, pero no se puede imaginar, porque esto, este tío fue 10 veces a servicio de urgencia y lo mandaron para casa porque no tenía un cuadro tromboembólico activo, literalmente hablando. Esto jode, ¿eh? Hasta que sea tu familiar. A ver con qué huevos lo mandas para tu casa, ¿vale? Luego la proteína C ultrasensible, mira cómo estaba. El factor necrótico tumoral, mira cómo estaba. El B/1 a rezar para que no venga el jamacuco cardiovascular. Y miren las interleuquinas. Por el amor de Dios. Gente, esto es un caso clínico nuestro. Miren qué pasó cuando le medimos los anticuerpos para SARS-CoV-2. 3 años después de la última vacuna. Vean los números. Vean los números. ¿No se ven? Pues mira. 20.000 cuando el target esperado es entre 50 y 100, como mucho 200. ¿Qué pasa 3 años después? ¿No será que la famosa retrotraquitasa inversa pilló la información del RNA mensajero y las line 1 hepáticas se hicieron con ella y la síntesis endógena está ocurriendo? Yo no sé, pero este hombre me jura y me perjura que no se ha vacunado más. Ojo al dato. Y miren el caudal que tenía. Claro, absolutamente. Miren, la artritis reumatoide turbo reactivada le empezamos a llamar a esto. Claro, empezamos los médicos a decir, ¿y esto cómo se llama? Turbo reactivada. Ahí tenéis un casito. Luego, esta paciente que con 79 años nos llega a la consulta con un cuadro de disbiosis intestinal de libro, apnea del sueño, inflamada por excelencia, como casi todos los apnéicos, por no decir todo, deterioro cognitivo y una astenia psicofísica muy marcada. Vean ustedes aquí que el fibrinógeno era normalito, el dímero D, porque son formas de presentación, son mosaicos diferentes, no todos son iguales, faltaría más. Un ApoBA1 sí despiporrado, un TNF que estaba en reglas, una beta-2 microglobulina, bueno, posiblemente asociada a su edad, no mucho más alta. Aquí no había muchísimos datos negativos en términos de salud, excepto un contexto metabólico importante asociado a una glicosilación de la hemoglobina importante. Luego tenía, sí, una vitamina D paupérrimamente baja. Fijaron los anticuerpos antitiroglobulina y antimicrosomales. Esto es de nuevo, ¿eh? No tenía previamente, de nuevo, con esta última analítica, literalmente hablando. Incluso exploramos el contexto hormonal, a ver si había algún desastre por algún sitio, no lo había. Inclusive IGF-1 y IGF-3 estaban un poco asociados a su edad cronológica, pero le hicimos este valor y miren la barbaridad que sale nuevamente. Estamos intentando entender qué carajo te pasa para poderte ayudar, porque nadie te da una solución.
Y pacientes estos llegan a la clínica nuestra después que tropiezan por muchos sitios intentando buscar ayuda. Por supuesto, primero en el servicio público, como corresponde, a ver si le ayudan. Y todo el mundo calladito la boca. Calladito. De hecho, hay laboratorios que nos han dicho, mira, ya este examen no lo vamos a hacer más porque, claro, ya no hay tantos pacientes malos. Yo entiendo que tal vez para laboratorios, no sé lo que requieran para hacerlo. Por suerte todavía tenemos un par de ellos que nos ayudan. Entonces esta paciente hizo un cuadro de astenia psicofísica brutal, postvacunal, porque la anamnesis es una herramienta de diagnóstico tremendamente importante que tenemos que rescatar en la clínica. Y hay una correlación directa y proporcional con el cuadro. Y aquí hay otra paciente de 36 años. Este es un entrenador físico, miren qué interesante. Esto es muy chulo. Este tipo, un entrenador físico es una máquina, es un roble, literalmente hablando. ¿Y qué vimos este tío? Fijaron los niveles, 12.268, ¿cierto? De los niveles de IgG para proteína Spike, 2 años y medio después de la última vacuna. Claro, este tío, la última vez que se vacunó, que fue 2 meses después de la primera, por las razones que fueran, porque no quería vacunarse, lo querían echar del trabajo. Esto es la realidad, es objetiva. Yo no tengo nada en contra de nadie, quiero que seamos objetivos porque la gente se está jodiendo. Se está jodiendo, tienen problemas serios. Y este tío, cuando le hicimos esta valoración, que no me acuerdo quién hablaba en la mañana de actitud cardiofitness, que es muy interesante. Nosotros medimos la actitud cardiofitness en los pacientes, vimos que tenía una intolerancia al ejercicio anómala y un índice de recuperación anómala. Un tío que lleva 25 años haciendo actividad física de los 36 que tiene, y además de forma profesional, que estaba estupendísimo. Relación directa y proporcional con este asunto. Fijaros qué interesante. Este tío no puede hacer actividad física, tiene un cuadro disautonómico tremendo. Incluso tiene literalmente hipotensión y mareo postural, los famosos POTS. Y gente, frente a esto, ¿qué podemos hacer? Porque esto es todo. Y les he puesto 3 casitos, por el amor de Dios. Si estuviera la doctora González y la doctora Ramírez aquí, que no están aquí, están arriba dando clase, podrían, y si quieren en el pasillo hablen con ella para que vean el volumen de pacientes. No tenemos menos de 50, 60 pacientes. Hemos recibido una paciente el año pasado que vino de Uruguay. Una alumna mía me la manda de Uruguay porque la habían visto 12 cardiólogos en Uruguay y nadie le daba una solución. Y la paciente llegó con un cuadro tremendamente complicado. Les voy a decir más o menos lo que hicimos y cómo se pudo devolverse a Uruguay. Hay cosas que tienen que ver objetivamente, o sea, hay mecanismos plausibles biológicamente que si tú los entiendes y posiblemente no están en la guía, si tú esperas que estén en la guía, la gente se te muere. Entonces, lo que hemos hecho es lo que en la literatura empieza a asomarse como un elemento objetivo para intentar ayudar a estos enfermos. Y es justamente el uso del NAT en los pacientes que han tenido o la infección viral, que en este caso, dicho sea de paso, fomenta cómo se deteriora el NAC en las infecciones virales en el COVID. Ok, de acuerdo, no es algo que salga a destacar, es entendible. Cualquier cuadro infeccioso de esta índole puede afectar considerablemente tu capacidad de mantener un nivel de NAC adecuado, pero estos no. Ya estos empiezan a decir, oye, podemos utilizar de una forma u otra el NAC para mejorar el contexto de lo que está aconteciendo en estos pacientes, porque nos interesa sobre todo aliviar el contexto genético que podía estar detrás de esta constelación de alteraciones. Pues sí, parece que sí. La biología plausiblemente nos dice que podemos hacer algo. Y hemos empezado, ya hace un tiempillo, porque no es de ahora, hemos empezado con un tratamiento endovenoso con nicotinamida, dinucleótido y otros precursores. Sí, voy a terminar en tiempo como nunca. Y la verdad es que estamos muy contentos con la respuesta. Yo no quiero que me manden todos los pacientes que tengan, yo quiero que aprendan a hacerlo, porque tampoco tenemos tiempo para verlos todos. Porque además son pacientes complejos, el cuadro es brutal, hay una turborreacción en pacientes neoplásicos que no se puede imaginar. Hay oncólogos cercanos que me han dicho, macho, aquí está pasando algo, nosotros no entendemos, pero hay gente que tenían estabilidad 5, 6, 10 años con cuadros neoplásicos y ¡pumpa! Y se ha abierto la clínica de una forma exuberante. Es jodido, pero hay que enfrentar las cosas, oye, para lo bueno y para lo malo, hay que enfrentar las cosas. Entonces, objetivamente creo que si podemos, fíjate cómo nosotros aportando NAC, cierto que vean que en este estudio a la hora de aportar NAC mejoró muchísimo la cadena respiratoria para ayudar a mí no me gusta la palabra, me parece muy flojita, ¿no? A lavar la carga genética, pero así se expresa en algunos artículos en inglés. Y objetivamente, cuando ves otros artículos que dice explorando la autofagia en el tratamiento de la proteína Spike, pues nos hace pensar de que aquí hay alguien que ha salido muy jodido.
y que se llama mitocondria. Y muy jodido. Por eso hemos hecho un esfuerzo tremendo para que se hable de la función mitocondrial, porque la función mitocondrial hoy hay que cuidarla en la salud, hay que cuidarla en la enfermedad, hay que cuidarla de todas formas. Y objetivamente hablando, se han hecho ensayos para intentar inducir por diferentes vías la autofagia para generar ese clearance de spike protein, que dicho sea de paso, tenéis aquí algunas herramientas que podéis utilizar. Es un proceso complejo, es un proceso que afecta considerablemente a muchos enfermos, porque imagínense al individuo que está en una constelación de síntomas y signos como estos, que es muy variable. Estos individuos que caen en disautonomía, ya no por la génesis de la disautonomía que podría ser perfectamente, sino porque tiene un proceso crónico que nadie lo entiende, que nadie le da bola, que nadie le ayuda, que está jodido, que se siente mal y que no se los inventan. Tenemos pacientes con 40 y pico años con pérdida de audición unilateral, tenemos pacientes con 50 y pico años con pérdida de visión ocular de un solo ojito, tenemos pacientes con mucha sintomatología clínica, muy jodida gente. Por tanto, para concluir, la gestación de la enfermedad cardiovascular, otra cosa importante, ocurre desde la segunda década de la vida, según la literatura. Yo no he abierto a nadie de 20 años para verlo, pero se empiezan a formar placas de etapas tempranas. Hay que trabajar desde etapas tempranas. Hay que trabajar con los hábitos de nuestros hijos. Hay que trabajar con los hábitos de la población. Hay que venir a los congresos y llevarse una carga de emoción y empezar a disfrutar de la actividad cada día. Y si no, búscate la vida, pero tenéis que disfrutar y tenéis que hacer llevar esto objetivamente a un plano de que ayude a los demás, porque algo venimos a hacer a este mundo, no solamente a hacer las dos cosas que más le gusta a Lucio, comer y reproducirse, porque ya eso lo hizo, ¿no? La interrelación fisiopatogénica de la enfermedad cardiovascular... Ya no malo primero, lo segundo. Ya no malo segundo. La interrelación fisiopatogénica de la enfermedad cardiovascular es florida y habitualmente se observa desde el reduccionismo lipídico, por el amor de Dios. Vamos, estamos en el siglo XXI, por el amor de Dios. La precisión juega un papel crucial en el abordaje de las disfunciones endoteliales y no hay otra forma de abordarlo, gente. Y hay que cuidar el endotelio. Thomas Sidenham decía que el hombre tiene la edad de sus arterias y las mujeres también. Yo diría y también de las mitocondrias. Y la spikeopatía es una realidad clínica y recién comenzamos a entender su impacto actual. El futuro, gente, es incierto. Y yo creo que la mejor forma de enfrentar esto es poder vivir en un entorno lo menos inflamado posible. Porque si tenéis el muerto encima, mientras menos gasolina le pongáis al coche, menos posibilidad tiene de estallar. Literalmente hablando. No nos quedemos cruzados de brazos con alteraciones serológicas, protrombóticas e inflamatorias sin causa aparente. No mandemos los pacientes para casa con dímero D en 3.000, 4.000, 5.000, diciéndole que como no hay ningún cuadro tromboembólico actual, pues a rezar, que cuando aparezca que venga. ¿Vale? Es jodido, ¿eh? Es jodido. Es muy fácil hacerlo cuando no es un individuo que te pertenece al núcleo familiar. Cuando es un individuo que te pertenece al núcleo familiar, entonces se aprietan las tuercas. Niveles elevados de IgG para Spike, debemos alertarnos. Pídanlo para que vean lo que van a encontrar. El clearance de proteína espiga es el target más racional a día de hoy. Es el más racional. Y hasta la fecha, abordando con NAT endovenoso, no solo NAT, hemos hecho una formulación. Ya me voy a quedar aquí con la cabeza explotada para cuando termine el congreso hacer como un mini curso. Voy a intentar dar esta información a todo el mundo, no se preocupen, porque hemos hecho un protocolo para utilizar precursores por diferentes vías, no solamente por vía endovenosa, también por vía oral, pero no hay duda que la vía endovenosa es la que ha logrado que en un periodo de aproximadamente 3 meses podamos diluir a casi un 50% la carga de Spike. Así que, objetivamente, vivimos, gente, en un mundo donde es necesario que no dejemos de preguntarnos por qué cada día, porque solo así saldremos adelante, porque hay momentos en los que no te ayuda ni Dios, perdonando Señor. En este Telegram nuestro, y este es un enlace que te puedes anotar gratis, tenemos todos los artículos que vieron en esta ponencia, tenemos muchísimos más artículos, tenemos libros regalados, tenemos libros que no se pueden regalar, pero como están ahí y eso está en Rusia, pues nadie sabe nada. ¿De acuerdo? Así que muchísimas gracias, gente.